Buenos días niños, espero que todos estén bien. Hoy vamos a ver qué es el clima. Bueno, el clima se refiere a los patrones de variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación y otras condiciones meteorológicas de interés en una región geográfica determinada. Entonces, ¿qué son patrones, niños? Los patrones es algo que se repite. Por ejemplo, un patrón de los niños es que van al colegio. Ese es un patrón, porque siempre lo están haciendo. Otro patrón es que, no sé, siempre salimos a descanso a las 9. Ese es otro patrón. O que almorzamos a tal hora. Cosas que hacemos siempre. Por ejemplo, los climas, digamos, en el Polo Sur. Siempre hace frío, ¿verdad? Esa es ese es un patrón. ¿Listo? Entonces, pueden haber patrones de temperatura, de humedad, de presión, de viento, de precipitación y otras condiciones meteorológicas. Bueno, se suele distinguir el clima del tiempo, pues por lo primero se entiende las condiciones a largo plazo, mientras que por lo segundo es su estado en un periodo breve de tiempo. Por ejemplo, la gente tiende a confundir el clima con el tiempo, porque uno a veces pregunta, mm, ¿cuál es el clima? Entonces yo te puedo decir el clima, pero el clima de, digamos, durante un año, durante un mes, o puedo decir el de siempre, digamos el clima del Polo Sur. El clima del Polo Sur es frío, es muy, muy frío, hay vientos, está normalmente a 0 grados centígrados, es muy frío. Pero si él me pregunta cuál es el tiempo del Polo Sur, yo le digo, el tiempo. Bueno, el de hoy el clima está a 2 grados, no está haciendo viento, está haciendo sol, pero estamos a una temperatura muy baja. Ese sería el tiempo, porque le estoy diciendo el tiempo en el instante, en este momento, o por ejemplo el tiempo de hoy. Pero cuando me pregunta el clima, ya el clima es unos datos de muchos tiempos. O decir normalmente cómo es el clima de allá. Si yo le pregunto el tiempo de Bogotá, entonces le tengo que decir el clima que está haciendo hoy en Bogotá. Pero si le pregunto cuál es el clima de Bogotá, entonces le digo, no, pues en Bogotá normalmente hace frío, hace un poquito de sol, el clima no es tan caliente, no es tan frío. Eso sería. Entonces hay una diferencia, ¿listo? El clima es un factor importante en la planificación de las actividades humanas, sobre todo en aquellas que requieren de condiciones ambientales específicas, como la agricultura. Por ello, las alteraciones del cambio climático y el calentamiento global pueden resultar tan nocivos para la vida humana. ¿A qué se refiere esto? Planificación de actividades humanas. Por ejemplo, para ir a cultivar papa, yo no puedo cultivar papa en Santa Marta porque hace mucho calor. Tiene que ser en un clima frío. Entonces, yo dependiendo del clima voy a saber dónde voy a poder cultivar. O por ejemplo, las plantas. Hay unas plantas que no sobreviven con el calor. Entonces yo no puedo cultivar esa planta. Por ejemplo, una palmera. Digamos que yo necesito muchas palmeras. Entonces yo no puedo ir a cultivar palmeras en Bogotá o en Tunja porque allá hace frío. Y en Bogotá no es caliente tanto. Entonces también hace frío. Entonces lo normal es que yo cultive palmeras en lugares donde haya calor. Entonces esa agricultura ahí es una parte. Otra actividad, por ejemplo, yo me pongo ruana, guantes, gorro, botas cuando voy a Santa Marta. No, ¿cierto? Allá normalmente estoy en pantaloneta y camiseta. O al contrario, cuando me voy a Tunja, a Boyacá por allá, me voy solo con pantaloneta y unas chanclas, que normalmente allá es frío. Entonces, dependiendo del clima del lugar, yo tengo actividades diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a ver los tipos de clima. Entonces, existen muchas formas técnicas de clasificación de los climas, empleando escalas diversas, con aplicaciones puntuales en el estudio de la materia. Sin embargo, la clasificación más simple de todas es la que atiende al grado de calor del clima en cuestión, o sea, el que estemos analizando o el que estemos mirando. Por ejemplo,
el clima en cuestión, vamos a analizar el clima de Bogotá. Y distingue entre tres posibilidades. Entonces vamos a mirar estos tres tipos de clima. El clima cálido. Aquellos que presentan temperaturas elevadas más constantemente. Constantemente, ¿qué significa? Que casi siempre es la misma temperatura. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que en Santa Marta siempre hace 30 grados centígrados. O sea, es caliente. Casi siempre. Es muy raro que no haga 30. Como el clima ecuatorial, el tropical, el subtropical, los climas del desierto y el semidesierto. Por ejemplo, cuando decimos, cuando decimos climas tropicales, normalmente como Colombia es un país tropical, climas del desierto. Bueno, entonces vamos a ver acá, por ejemplo, dos ejemplos de lo que estábamos diciendo de los climas desérticos. Aquí vemos un desierto donde hace mucho calor y no hay agua, no hay brisa, no hay tantas montañas que generan también ese viento. Entonces tiende a ser un clima muy frío. Digo, perdón, muy caliente. Muy caliente. Con mucho sol, ¿verdad? Aquí vemos otro tipo de clima que es como el de Santa Marta. Un clima cálido, un clima que es agradable porque pues no es tan caliente, pero sí es caliente. Pero digamos que la brisa nos ayuda, ¿no? Entonces la característica de los climas cálidos, ¿cuál sería? La característica del clima cálido es, ¿cuál es la característica del clima cálido? El sol, ¿verdad? Entonces, esa es la mayor característica de esos climas, que haga solecito. ¿Listo? Los climas cálidos. Vamos a ver otro tipo de clima. Los climas templados. Instancia intermedia entre cálido y frío, con variaciones importantes de acuerdo a la estación y mucha variabilidad meteorológica, tales como el clima subtropical, pocas precipitaciones, húmedo, temperaturas suaves, el océano y el continente de clima variado. Entonces los climas templados son como por ejemplo el de Bogotá, que no hace ni mucho calor ni mucho frío. A veces hace un poco de calor, a veces hace un poco de frío, pero normalmente Colombia, digo Bogotá, no es una ciudad que sea muy caliente como Santa Marta o muy fría como Boyacá o como Tunja. Entonces, eso es un clima templado, que no tiene ni mucho ni poco. Temperaturas suaves, por ejemplo. Porque, por ejemplo, una temperatura agresiva sería la de un desierto, que es muy caliente. O temperatura agresiva fría, la de la Antártida, es muy fría. Entonces normalmente no son temperaturas agresivas, sino son temperaturas suaves. No es ni muy caliente ni muy frío. Un clima variado, como el de Bogotá. Tampoco es tan frío, tampoco es tan caliente, no siempre es caliente, no siempre es frío. ¿Listo? Estos serían los climas templados. Los climas fríos, esos sí los conocemos. Los climas fríos normalmente se asocian con mucha lluvia, con nieve, con mucho frío, perdón, con mucho frío, con, como por ejemplo acá, la Antártida, los polos, polo sur y el polo norte. Normalmente los polos de la Tierra son muy fríos, entonces son de climas muy fríos. Acá la definición nos dice, aquellos en los que predominan las temperaturas bajas. Por ejemplo, una temperatura baja serían 0 grados centígrados. Normalmente Bogotá, ¿a qué
temperatura está? Bogotá normalmente está a una temperatura de unos 18, 20 grados. Eso es lo que nosotros estamos normales. No sentimos ni tanto frío ni tanta calor. Pero a veces se sube, digamos, está a 25. O a veces se baja mucho, está a 10. Entonces ahí sentimos un poquito de frío. Pero ya cuando está a 0 grados es demasiado frío. Entonces, normalmente, mire, por ejemplo, acá nos señala que son climas de montaña o climas polares, lo que ya les había dicho. Climas de montaña, por ejemplo, en la punta de las montañas normalmente hace mucho frío. Entonces, digamos acá en Bogotá, en los barrios que quedan muy arriba en la montaña, por ejemplo en Usme, o por ejemplo en los Libertadores, en la Victoria, tiende a hacer más frío que estando, digamos, en el 20 de julio, en el centro. No hace tanto frío, ¿listo? Vamos a ver otro tipo. Ay, no, ya vimos todos los tipos. Listo, ahora vamos con los elementos del clima. Entonces, todo clima se compone de una serie de elementos que suelen ser medidos o evaluados por los climatólogos. Climatólogos, los que estudian el clima, para emitir predicciones. Por ejemplo, las predicciones son las que dicen los periodistas en la televisión. O a veces también son los mismos climatólogos los que dicen, no, por ejemplo, hoy jueves va a ser un poco de frío en Bogotá. Entonces ellos predicen cómo va a ser el clima de acuerdo a algunos elementos. Ellos estudian esos elementos, entonces vamos a ver cuáles son esos elementos. La temperatura atmosférica. Se trata del grado de calor o frío que existe en las masas de aire atmosférico, o sea, en la atmósfera de la Tierra, calentados principalmente por la radiación del Sol. Entonces la Tierra, ustedes saben que la Tierra es un circulito, ¿verdad? Vamos a verlo acá, la Tierra es un circulito. ¿Qué pasa? Y el Sol está por acá. Normalmente la radiación, o sea, la calor del Sol, llega a un punto más que al otro. Digamos que llega acá más a la mitad. No tanto acá a los bordes. En los bordes casi no llega el Sol. Por eso, como vemos en este mapa, ustedes ven que esta parte de acá abajo está azul. ¿Y qué significa azul? Menos 30 grados centígrados. O sea, es muy fría. Y en la parte de arriba también, vean. Los polos sur y los polos norte. Entonces vemos acá el polo sur y el polo norte. Vemos acá los polos. Acuérdense que los polos siempre son fríos. Normalmente siempre son fríos. Porque ahí el sol casi no nos da. Nos da la mitad del planeta. La mitad del planeta vendría siendo esta línea, ¿verdad? Más o menos este espacio por acá. Nosotros estamos en la mitad. Prácticamente Colombia está en la mitad del planeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Por acá vemos un lugar donde normalmente hace mucha calor. En Australia. Australia se ve que es un punto muy rojo, así como lo ven acá. O sea, es mayor a 30 grados siempre. Siempre está haciendo mucha calor en ese lugar. Por acá vemos que en África también hace calor. Vemos en estas islas de Japón. Vemos por acá toda América del Sur. Normalmente no es fría. América Central, lo que es Honduras, lo que es Panamá, una parte de México. Pero ya cuando empezamos a subir, vemos por acá en Estados Unidos que ya empieza a hacer frío. Por acá en Europa es fría, por acá en Asia, fría. Empieza a hacer un poco más de frío. Normalmente hace más frío. Pero eso no quiere decir que en Estados Unidos no haya calor. Porque pueden haber momentos en los que sí hay calor. O no podemos decir que en Colombia no vayan a haber momentos o lugares donde son fríos. Porque no solo el elemento, no solo el elemento de la radiación del sol implica el clima. Es muy importante. Este es uno de los factores. Uno de los elementos que se toma en cuenta para medir el clima, para saber qué clima tiene. Entonces normalmente nosotros podríamos decir que Colombia es un país donde no hace tanto frío. En Australia tampoco, en África tampoco, pero en Estados Unidos normalmente es un país que hace frío. Pero ahora vamos a ver otros elementos que hay que tener en cuenta. La presión atmosférica.
Por ejemplo, se trata de la presión ejercida en todas las direcciones por la masa del aire de la atmósfera y que incide enormemente en los demás elementos climáticos. Exacto, porque por ejemplo, nosotros decimos que en Bogotá, en Colombia hace un clima cálido, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta la presión. Por ejemplo, en el Nevado del Ruiz, digamos que este es el Nevado del Ruiz. Aquí, ¿qué hay? Hay mucho frío, porque estamos llegando a la cima. O sea, que hay menor presión. Cuando hay menor presión, cuando estamos más altos, hay menor presión. Entonces tiende a ser más frío. Como cuando yo les decía lo de los barrios. Cuando está más elevado, tiende a ser un poco más de frío. En cambio, cuando está más abajo, tiende a ser más calor. Cuando está casi sobre el nivel del mar, tiende a ser más calor. Por eso las playas normalmente son muy calientes. Por ejemplo, un ejemplo que podría yo hacer es que Bogotá está por acá. No está al nivel del mar, ¿verdad? Entonces Bogotá no es tan caliente, es más o menos templada, pero tampoco está tan arriba como para que haga tanto frío. Eso también influye en el clima de Bogotá, ¿verdad? Como ya lo vimos. Depende de muchas cosas el clima. Entonces hay que tenerlo en cuenta. O por ejemplo Mesitas. Mesitas no está tan al nivel del mar, pero sí está muy cerca. Digamos que Mesitas está por acá. Está casi al nivel del mar, está un poquitico arriba. Entonces Mesitas es caliente, ¿verdad? Entonces esa es como la presión atmosférica. La presión es dependiendo de qué tan altos o qué tan bajos estemos con respecto al nivel del mar. A eso se refiere la presión atmosférica. Porque entre más, como dice acá, entre mayor altura, menor presión. Entonces, si estamos más alto, tenemos menos presión. Entonces hay más frío, hay más fácil, digamos que el frío se queda más fácil ahí, cuando estamos más cerca del cielo, digámoslo así. Y cuando estamos más abajo, el frío tiende a desvanecerse, entonces tiende a hacer un poco más de calor. Veamos otro elemento. Los vientos. Bueno, esto es fácil, ustedes ya conocen los vientos. En el mar normalmente hay mucho viento porque el océano genera también vientos. Acá en la ciudad genera vientos, digamos, tener las montañas alrededor, eso genera corrientes de viento que van a través de las montañas. En cambio, digamos, en un desierto casi no hay viento. Entonces hay mucha calor y es muy seco. Entonces miremos la definición de viento. Las variaciones de presión en el aire generan desplazamientos de masa gaseosa. A eso se le refiere en viento. ¿Listo? Esos desplazamientos. Un desplazamiento es cuando algo se mueve, ¿verdad? Entonces el desplazamiento es ese aire que se mueve en velocidades grandes y rápidas, que conocemos como viento, y que permite la distribución de energía o calor en la atmósfera de manera más equitativa. Porque, por ejemplo, el viento sube caliente, digamos en Santa Marta, y cuando nosotros a veces lo sentimos ya más frío. Porque él sube y baja. O sea, él sube caliente. Y cuando llega al cielo, se enfría y baja otra vez. El viento hace un ciclo. ¿Listo? Entonces, digamos, el ciclo va a ser así. Entonces, baja, frío, y sube caliente. Digamos que ese podría ser el ciclo del viento. ¿Listo? Eso pasa, digamos, en los lugares que son calientes. Ahora, en los lugares que son fríos, normalmente tiende a pasar el inverso. Baja un aire un poco más caliente y sube un aire frío para mantener el equilibrio del clima, ¿listo? Entonces ya ven, este es otro factor que influye en el clima. Otro factor, otro elemento del clima, la humedad. Se trata del grado de agua en estado gaseoso que se halla presente en los gases de la atmósfera, estado que alcanza durante un ciclo hídrico al evaporarse. Ciclo hídrico, el ciclo del agua cuando pasa de un estado a otro, ya saben que pasa de líquido a gaseoso y viceversa, ¿listo? Entonces, vamos a poder, voy a hacer un ejemplo, digamos, cuando estamos en un bus y está haciendo frío afuera. Nuestro cuerpo empieza a generar calor, entonces empieza a botar aire caliente. Ustedes han notado que, por ejemplo, usted se le acerca a alguien y siente más calor porque esa persona está emitiendo calor. Entonces está botando calor al aire. Entonces en el aire se está
el aire se está volviendo, digamos que el agua, el sudor, para que lo tenga más claro, el sudor se está volviendo agua y está viajando por el aire. Y nosotros no lo vemos, ¿cierto? Pero en las ventanas de los carros o de los buses, sí vemos esto. Vemos como que las ventanas estuvieran sudando y uno dice, ¿cómo así que las ventanas sudan? No, señor. Lo que está sudando es nuestro cuerpo y está botando ese vapor en el aire y ese vapor se pega a las ventanas y ahí sí lo podemos ver. Porque el aire se pega a las ventanas y se vuelve agua. Ese gaseoso que estaba viajando a través del aire se vuelve agua. Ahí lo vemos. O por ejemplo, la humedad también la podemos ver cuando estamos en un lugar muy caliente y nuestro cuerpo lo empezamos a sentir como pegachento, como sudoroso. Eso también depende de que en el clima donde estemos, en la ciudad donde estemos, hay mucha humedad. Entonces uno empieza a sentir el cuerpo diferente, que normalmente no pasa cuando no está haciendo frío, porque el agua se evapora rápido, no está viajando en el aire. Eso pasa más que todo en la calor, ¿listo? En el calor, perdón. Entonces, este es otro dato que hay que tener en cuenta, la humedad. Y por último, la precipitación. Nosotros asociamos la precipitación con la lluvia, ¿listo? Entonces, nosotros decimos normalmente que una precipitación es lluvia. O cualquier, o digamos cualquier forma de que el agua caiga. Por ejemplo, también podemos decir que una precipitación puede estar en nieve, en el granizo que a veces pasa acá en Bogotá, en una llovizna pequeña, en un aguacero. ¿Listo, niños? Entonces vamos a leer la definición. La abundancia de vapor en el agua en la atmósfera los lleva a condensar en forma de nubes que desplazadas por el viento chocan entre sí y liberan su contenido líquido, en lo que conocemos como lluvia. Entonces cuando hay mucho vapor mucho vapor en la atmósfera, cuando empieza a haber, digamos, como mucho, digamos, como lo que decíamos de la humedad arriba en la atmósfera, entonces eso se vuelve una nube y se cargan de agua. Entonces cuando las nubes chocan, empieza a caer esa agua. Digamos que esa es la forma técnica de decir cómo empieza a llover. Pero eso también pasa con la nieve, también pasa con el granizo, ¿listo? Entonces esta es otra forma, esta precipitación es otro elemento que hay que tener en cuenta para decir qué clima hay. Porque digamos en Santa Marta casi no llueve. Pero digamos, no sé, en Barranquilla sí llueve. Pero ambos son lugares calientes. Pero entonces el hacer llover ya no se vuelve tan caliente como Santa Marta. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cositas. ¿Listo? Y finalmente la actividad, niños. Entonces ya saben que todo lo tienen que hacer en el cuaderno, bien juiciosos, lo escriben la pregunta y la respuesta. Entonces el primer punto es, escribe qué es el clima y realiza un dibujo. En el segundo, define cada uno de los tipos de clima y realiza un dibujo de cada uno. Entonces ya saben que tienen que hacer esos dibujos bonitos. Dibujos bonitos y con colores. Porque a veces me los ponen sin colores, ¿listo? Yo he visto muchos dibujos cuando hicieron los mapas, hicieron muchas cosas, les quedaron muy lindas, ¿listo? Entonces, para que sigan haciendo las cositas así bonitas y con colores. Y el tercer punto, define los elementos del clima y dibuja cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, como ya les expliqué todo esto, espero que les vaya muy bien con la actividad. Escriban lo que entienden. A veces están escribiendo algunas cosas muy cortas, pero bueno, si es lo que entienden, está bien, ¿listo? Y chao, niños.